En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin teniendo en cuenta los niveles de riesgo en los que se encuentra en base a distintas métricas que miden el riesgo de un activo. De este modo podremos determinar si es buen momento para comprar Bitcoin o si por el contrario la criptomoneda puede estar más cerca de una caída. Bueno, antes de pasar a tratar diferentes métricas de riesgo, vamos a hacer un breve comentario sobre la última hora de Bitcoin en cuanto al aspecto técnico. No voy a entrar mucho en detalle, ya que es más de lo mismo de lo que llevamos comentando durante estos últimos días, durante incluso estas últimas semanas. Y es que, bueno, nos encontramos en esta estructura horizontal soportada más que nada por un nivel intradiario, este nivel de los 67.000, 67.100, que se ha consolidado bastante bien en 4 horas y en una hora como zona de soporte y que ha evitado durante una, dos, tres, cuatro, incluso 5 veces que el precio de Bitcoin rompa por debajo del mismo. Lo que podemos esperar durante los próximos días es simplemente ver si el precio quiere atacar de nuevo la zona de los máximos anteriores, nivel de 71.500 aproximadamente, para de este modo analizar si la probabilidad es de ruptura de esa zona o por el contrario es de rechazo. El hecho de volver a atacar esa zona ya comentamos que era bastante probable debido a que o formábamos algo de este estilo o por el contrario atacábamos de nuevo directamente estos niveles desde este punto de aquí, simplemente como rechazo, del mismo modo que rechazamos aquí o en cuanto a soporte aquí, aquí y aquí. El tema era, o punto número uno, profundizamos más en este ataque al nivel de resistencia, o punto número dos, exageramos mucho más este movimiento previo a un probable rechazo. Pues bien, la opción número uno no se ha formado, parece que se está formando la opción número dos, y el hecho de volver a atacar estos niveles y de no rechazarlos, literalmente estaría formando el mismo patrón en esta estructura diaria de aquí que en esta estructura general en gráfico semanal. Fijaros que si quito esto y hago una réplica de lo que estamos viendo actualmente, vamos a hacerlo desde aquí, y ahora pongo el gráfico semanal, nos daremos cuenta de que haciendo una especie de zoom se está formando el mismo patrón. El gráfico semanal venía de un movimiento impulsivo, aquí lo tenemos, y esto de aquí naranja es el gráfico diario. Movimiento correctivo con su especie de high test, movimiento correctivo con su especie de high test, continuación al alza, máximo, máximo, máximo decreciente, pullback, pullback y ahora ataque a la parte superior y ahora ataque a la parte superior. El gráfico semanal ya se puede dar por rechazado realmente porque esta high test de aquí, de la semana del 20 de mayo, ya ha rechazado toda esta zona de máximos. Sin embargo, el gráfico diario aún estaría como atacando ese nivel, pero para que veáis lo bonito del mercado, para que veáis lo bonito de la repetición de patrones y el motivo por el cual se puede ser sin ningún tipo de problema rentable haciendo trading, y es que todo se repite constantemente en diferentes temporalidades, diferentes activos, diferentes momentos y contextos, pero la virtud en el análisis técnico está en analizar mucho. ¿Por qué? Porque sin haber preparado este análisis, en el momento de analizar el gráfico de Bitcoin, me ha venido a la cabeza que esta estructura diaria era lo mismo que esta estructura semanal. Pues en base a repetir análisis, a dedicar horas, vas como haciendo una colección de patrones y puedes operarlos siempre del mismo modo. Entonces, dicho esto, es muy interesante no solo quedarnos con el aspecto técnico, que también es increíble, sino también darle un vuelco al aspecto económico, o más que económico, métrico, podríamos decir, ya que detrás de cualquier movimiento técnico hay emociones y las emociones son representadas por avaricia, por miedo a quedarte fuera, bueno, por diferentes tipos de emociones, ¿no? Y estas emociones las podemos extrapolar a diferentes niveles de riesgo. Y es justamente aquí donde entran diferentes métricas que vamos a ir tratando muy por encima y de forma genérica para poder hacernos una idea de lo que está ocurriendo en el trasfondo de Bitcoin, ya que sí, estamos viendo una estructura técnica que nos indica una cosa u otra, pero ¿qué hay detrás de esa estructura técnica? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuál es el nivel de riesgo en el que realmente estamos ahora mismo en Bitcoin?
Pues bien, como podemos comprobar, nos mantenemos en un riesgo del 0,645. Es un riesgo bastante elevado, por motivos evidentes está mucho más cerca del nivel de 1 que del nivel de 0. Como más bajas, menos riesgo hay y como más subes, como más incrementas en esta gráfica o en esta relación numérica, más riesgo hay. Ahora mismo el nivel de 0,645 está estipulado en los $69.000. Esto va oscilando, va cambiando y solo caer un poquito más de riesgo y llegar al nivel de 0,50, lo cual sería algo normal, estaría poniendo el precio de Bitcoin en los 47.900. Ahora iremos a ver si realmente esto quiere decir que el precio de Bitcoin tiene que ir a este punto o si el precio de Bitcoin tiene que ir por algún motivo al nivel de 0,50 de riesgo, ya que partiendo y empezando a analizar diferentes métricas, nos podemos dar cuenta de que actualmente estamos en un nivel de riesgo de 0,7, no 0,6-0,7, sí. Estamos en este punto de aquí, ¿ok? Estamos en esta métrica de riesgo. Esto es literalmente lo mismo que lo que hemos visto en esta tabla de aquí, pero estipulado por colores, simple y llanamente. Ahora estamos en el nivel de 0,6, 0,7, pero ¿es el nivel de más riesgo en el que hemos estado durante este ciclo alcista? La respuesta es no. Si clicamos aquí podemos ver que hemos estado en el nivel de 0,7, 0,8. ¿Hemos estado en el nivel de 0,8, 0,9? No. Únicamente nos hemos encontrado en el 0,8, 0,9 en los máximos de todos y cada uno de los mercados alcistas anteriores, a excepción de esta estructura correctiva última, pero pues bueno, habrá mucha gente que más allá de que aquí en noviembre del 2021 se formara un pequeño máximo creciente, habrá mucha gente que esto lo interprete como un doble techo y como que el inicio del mercado bajista se formó aquí. Pero bueno, si queremos ser consecuentes y marcar el máximo histórico del mercado, tendríamos que tasarlo en este punto. Pero ya nos marca un poco y nos da a entender que el nivel de 0,8, 0,9 de riesgo simplemente se alcanza en momentos de mercado muy determinantes. Aquí podríamos decir, oye, esto no fue un mercado bajista. Bueno, no fue un mercado bajista, pero esta caída del 13 de abril fue una caída del 70% prácticamente y representó un movimiento correctivo importantísimo posterior a una subida parabólica gigantesca. Con lo cual, es algo que con excesiva dificultad vamos a volver a vivir en algún momento de la historia. Pero bueno, más allá de esto, vamos a focalizarnos en la situación actual. ¿Qué es lo peculiar de lo que estamos viendo? Lo peculiar es que en todas y cada una de las ocasiones que hemos tocado este nivel de riesgo, el nivel de 0,7, 0,8, hemos llegado a un movimiento correctivo concreto. Vamos a ver cuál es. ¿Es el nivel de 0,6, 0,7? Sí, en todas y cada una de las veces lo hemos tocado. Perfecto. ¿Es el nivel de 0,5, 0,6? Sí, también. En todas y cada una de las veces que hemos llegado a este nivel de riesgo en el que nos encontramos ahora, hemos alcanzado esta zona. O bueno, en el que nos encontramos ahora no, del que venimos, que es 0,7, 0,8. ¿Es el nivel de 0,4, 0,5? Sí, cada vez que hemos atacado 0,7, 0,8, que ha sido el máximo, hemos llegado a esta zona. ¿Es 0,3, 0,4? También. ¿Es 0,2, 0,3? No. Es decir, 0,2, 0,3 es el primer nivel de riesgo, en este caso de riesgo bajo, que no se alcanza en el 100% de las veces que venimos del nivel de 0,7, 0,8. Así que, históricamente hablando, todas y cada una de las 1, 2, 3, 4, 5 veces que hemos alcanzado el riesgo en el que nos encontramos ahora, hemos formado una corrección hasta el nivel de 0,3, 0,4. Podríamos decir, oye, aquí realmente no. Bueno, hay que ser también un poco consecuente en el sentido de que todo forma parte de la misma estructura como de riesgo, ¿no? Aquí lo mismo, no es acción-reacción, no es llegas y ya atacas esa zona. Fíjate que empieza en diciembre del año 2020 la primera bolita de color naranja y la última bolita de color naranja es en, como podemos comprobar, mayo del 2021. Quiero decir, hay un lapso temporal amplio, ¿no? Así que, como siempre comentamos, hay que ver las cosas con perspectiva. El hecho de haber llegado ahora a este nivel de riesgo no significa
que ya mañana mismo tengamos que empezar una caída hasta el nivel de riesgo de 0,3, 0,4. Pero sí que podemos determinar que más pronto que tarde, o que estamos, mejor dicho, más cerca del nivel de 0,3, 0,4 que del nivel de 0,91. Si vamos a las métricas de riesgo anteriores, ¿qué representa el nivel de 0,3, 0,4? Representaría que el precio de Bitcoin podría atacar una zona comprendida entre los 27.000 y los 36.000. Esto es lo que nos está indicando esta métrica. Nuevamente, esto de aquí oscila, va variando. Mañana, si se analizara, serían unos números diferentes porque se va ajustando. Y punto número 2. Hemos comentado, no tiene que ser llegamos a esta bolita naranja y ya empezamos a caer. Esto se suele formar en una estructura amplia que se expande en el tiempo. Pero como digo, estamos más cerca del 0,3, 0,4 que del 0,91. Y no solo es lo único que podríamos tener en cuenta, ya que si analizamos esta métrica de aquí, nos damos cuenta de lo siguiente, y es que históricamente, más allá de lo que hemos visto ahora, o sea, en la métrica anterior, y en comparativa con lo que estamos viendo ahora, nos podemos dar cuenta de que el precio de Bitcoin está oscilando bastante entre el 0,65 y entre el 0,675. Estas dos líneas de aquí. Esta línea de aquí abajo, donde yo tengo el cursor, no de donde sale la bolita, sino donde yo tengo el cursor del ordenador, y esta línea de aquí arriba. O mejor dicho, estos dos puntos de aquí. Pero ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que cada vez el precio de Bitcoin tiene que subir menos para llegar al mismo nivel de riesgo. Es decir, la línea de color azul es el gráfico de Bitcoin. Para llegar al nivel de 0,65 nos plantamos en los 73.000. Luego volvimos a llegar al nivel de 0,65 y en este caso nos plantamos en los 71.000, con lo cual ya hemos bajado. Volvimos a llegar al nivel de 0,5, de 0,65, perdón, y volvimos a situarnos en los 71.000, un poquito más por debajo, como podemos comprobar. Pero es que ahora estamos de nuevo muy cerca del nivel de 0,65 y estamos por debajo de los 70.000. Es decir, al precio de Bitcoin cada vez le cuesta subir menos para permanecer en el mismo nivel de riesgo. Con lo cual es un punto que no es que sea crítico, evidentemente, pero sí que es alertante respecto a esta estructura que hemos estado comentando anteriormente, en cuanto al gráfico diario y en cuanto al gráfico semanal. Y en cuanto a el tiempo que permanece el precio en cada una de las bandas, para darnos cuenta de si nos estamos pasando ya de la raya o no, hemos comentado que actualmente nos encontramos en este nivel de aquí, que podemos esperar una corrección hasta 0,3, 0,4, evidentemente que no tiene que ser inmediata, pero que históricamente se ha formado, y que cada vez al precio de Bitcoin le cuesta o tiene que subir menos para llegar al mismo nivel de riesgo, con lo cual son tres señales de alerta. En cambio, ¿qué ocurre si tenemos en cuenta esta métrica? ¿Esta métrica qué mide? Mide el tiempo en días o en porcentaje que el precio de Bitcoin se pasa en cada uno de los niveles. 0, 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, 0,3, que es literalmente lo mismo que aquí, lo mismo que aquí y lo mismo que aquí, pero representado o explicado desde una perspectiva distinta para obtener un dato diferente. Pues bien, fijaros porque esto es muy interesante. Históricamente, el porcentaje en el que Bitcoin ha estado más tiempo es el riesgo de 0,3, 0,4, que es, coincidencia o no, el riesgo al que deberíamos atacar más pronto que tarde. Con diferencia, 22,69%. El siguiente nivel es el nivel de 0,4, 0,5, 19,40%. Y el siguiente nivel no es subiendo más. Los siguientes dos niveles son niveles correctivos. 0,2, 0,3 tiene un 16%, casi 17%. 0,1, 0,2 tiene un 14,35%. El nivel en el que se encuentra ahora mismo el gráfico de Bitcoin
es el nivel de 0,6-0,7, porque está en 0,645. Aquí está. Es decir, nos encontramos en 0,6-0,7. Pero es que históricamente solo un 6,59% de los mercados alcistas hemos estado en este nivel. Si lo medimos en cuanto a días, 332 días en la historia de Bitcoin se han pasado en esta zona. Todos los demás días de Bitcoin se han pasado en niveles distintos. Estamos hablando de mercados alcistas. ¿Qué es lo que ocurre en la situación actual? Que los números cambian. Porcentualmente hablando, históricamente 0,5, 0,6 es 1, 2, 3, cuarto, la quinta barra más alta. 0,5, 0,6. En este mercado es la primera. De calle, además. Pero es que no solo en cuanto a porcentaje, sino que también en cuanto a números, este mercado lleva ya 112 días en este nivel de 0,6, 0,7. Algo que es totalmente inusual porque además, porcentualmente hablando, únicamente debería estar el 6,59%. Bueno, no debería, sino que de promedio ha estado el 6,59%. Mercado número 1, 2,55. Mercado número 2, 3,39. Mercado número 3, 7,61. Mercado número 4, 4,28. Mercado número 5, 19,55. Es decir, estamos viendo un exceso de acumulación del precio de Bitcoin en niveles que, históricamente hablando, no son los que corresponden, porque históricamente hablando el orden es 0,3, 0,4, 0,4, 0,5, 0,2, 0,1. En cambio, ahora es distinto, porque los niveles más altos, que serían algunos de estos de aquí, 0,2, 0,3, 0,3, 0,4, no están participando en este mercado, con lo cual no es que hable de sobrecompra, no es que hable de movimiento que se está agotando, simplemente, o de que se esté formando algo distinto, simplemente se habla de falta de corrección, porque la corrección dentro de un mercado alcista te hace pasar de un riesgo elevado a un riesgo bajo. Y así se mueven los mercados. De hecho, si analizamos este mercado de aquí, vemos que constantemente se están formando impulsos y pullbacks. Es decir, constantemente pasamos de un nivel de riesgo elevado a uno más bajo, elevado, más bajo, elevado, más bajo. Y esto equilibra de algún modo los niveles de riesgo, pero en ningún momento pone en peligro la tendencia alcista. Es decir, no se habla de poner en peligro la tendencia alcista, simplemente se habla de falta de corrección, falta de pullback, falta de equilibrio entre los distintos niveles. Y es lo que estamos viendo. No hay que irse a estas métricas para darse cuenta. Yo creo que con esto de aquí ya es suficiente. Tú ves que tienes una primera fase impulsiva, una correctiva acorde, una estructura horizontal que no forma parte para nada de este movimiento impulsivo, que no es proporcional, todo lo contrario, pero a partir de aquí no tienes correcciones claras en gráfico semanal. El gráfico semanal lleva, desde que formó el último gran impulso hasta el máximo anterior, 182 días, sin corregir. Esto no es una corrección semanal, es un movimiento horizontal. Puede ser una corrección en tiempo, sí, pero no es una corrección en precio que permita seguir acumulando y seguir estructurando esa tendencia sana en base a impulsos y pullbacks. Así que simplemente estas métricas de riesgo nos indican de algún modo conceptos que ya podemos determinar en cuanto a la estructura técnica y se podría definir como falta de equilibrio. Pero bueno, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.